Buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video en el que tenemos varios temas por abordar, entonces vamos a comenzar directamente. Y es que con el tema de China, que ahora se vuelve otra vez tema de conversación, se había dejado de hablar por completo de las empresas de China y ahora se considera otra vez la posibilidad de invertir en ellas por ciertos inversionistas e inclusive en las redes sociales. Otro tema, el invierno del marketing, el invierno del e-commerce, que esto afecta a empresas como Amazon, como Facebook, como Shopify, o bueno, ya no es Facebook, ahora es Meta, como Google, y es un tema que hay que abordar, del cual me han estado preguntando mucho, porque con la recesión posiblemente llegando, estamos hablando de que va a dejar de haber crecimiento en este tipo de segmentos, va a dejar de haber crecimiento en el marketing digital, lo cual haría que las empresas que ahora se ven baratas pudieran verse caras en el futuro, y eso es lo que me han estado preguntando y es de lo que quiero hablar. Por otra parte, vamos a mencionar un poco acerca de las tasas de interés y de lo de la inflación que se espera. Entonces, inversionistas, mañana tendremos la información acerca de la inflación, por eso lo mencionaremos muy brevemente en esta ocasión. Mañana tendremos muchísimo más certidumbre de qué está pasando con la inflación, si en verdad está desacelerándose o no lo está haciendo, pero veremos unos datos bastante interesantes para abordar esto. Primero con lo de China. Entonces, tenemos una economía en China que se ha estado debilitando. Sigue habiendo crecimiento. China no está en una contracción económica, pero de tener crecimientos de 7 o 8%, el crecimiento se está desacelerando fuertemente. Justificaciones como los cierres que están teniendo actualmente en China y con todas las regulaciones que se están imponiendo por sobre las grandes empresas. Entonces China no deja de tener ciertas problemáticas que impactan y afectan el funcionamiento de su economía actualmente. Ahora, el comportamiento del consumidor es algo que nosotros como inversionistas en el resto del mundo no conocemos a fondo, no sabemos cómo se esté comportando el consumidor en China, no sabemos cuál es el impacto que se está teniendo por sobre los negocios, no podemos ir a ver o no podemos tener idea de si están llenos los hoteles o si, por ejemplo, los supermercados están vaciando o hay suficientes productos, si hay inventarios muy altos. Nada más tenemos lo que las empresas en las que invertimos nos reportan, cosa que no pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, decía Peter Lynch que cuando él estaba en una época de recesión, él lo que le gustaba hacer era ir a dar la vuelta a los negocios en los que él invertía, entre ellos Dunkin' Donuts, y se daba cuenta que la dona de Dunkin' Donuts se veía igual de bien y que el establecimiento estaba teniendo el mismo éxito que anteriormente. Entonces, obviamente, aunque es una muestra de un local en todo Estados Unidos, te puedes mantener tranquilo de que pues tú estás viendo que afuera de tu casa el mundo sigue dando vueltas. Pero en China, con los cierres actuales y con las personas yéndose a hacer huelgas, nada más tenemos que confiar o podemos confiar en los números que las empresas reportan, lo cual es algo complicado. Además de la inestabilidad geopolítica, la problemática que tiene China con Estados Unidos, las discusiones que se tienen entre China y Taiwán, que es algo que tiene alerta al mercado, la relación posible entre Rusia y China. Y entonces son varios temas que, aunque directamente no están impactando por sobre nuestras inversiones en estos momentos o por sobre los negocios actuales en los que estamos invirtiendo o podríamos estar invirtiendo, sí afectan en la perspectiva que tiene el inversionista internacional por sobre China, haciendo que las valuaciones estén más ajustadas por toda esa problemática o por toda esa percepción de problemas que hace que se perciba muchísima más incertidumbre. Entonces, bueno, ¿qué vemos? ¿Qué pasa? ¿Por qué es que otra vez se está hablando de estas empresas? ¿Por qué es que otra vez se considera como posibilidad el invertir en las empresas chinas? Pues bueno, Alibaba pasó en un par de días de estar en los $85 por acción a los $119 por acción y actualmente sigue cotizando muy barato, aunque tiene un PER actual de 24 por la desaceleración que vimos en estos últimos trimestres en sus ingresos. Tienen un PER futuro esperado de 9, una evaluación sumamente barata para una empresa que tiene crecimientos acelerados. Tencent, de pasar de 41 a pasar a $51 en un par de días. Esto teniendo un PER de 13, también sumamente barata si lo comparamos contra Estados Unidos o con Estados Unidos. Las valuaciones que estas empresas tendrían si estuvieran acá. Tenemos que recordar que también estas empresas son ADRs. Estamos invirtiendo en un cascarón que tiene derechos, que tiene contratos sobre los derechos de esas empresas, pero al final de cuentas no somos dueños directamente de esas empresas, somos dueños de un contrato que nos dice que somos dueños de esa empresa. Entonces, obviamente hay que confiar, y decía Charlie Munger que confiar en los ADRs es confiar en la honorabilidad de China, que él decidía confiar en esa honorabilidad de China, porque el funcionamiento del mundo, la globalización, demanda que los países puedan tener eso. Si no hay honorabilidad, pues entonces, ¿qué tienes como economía? ¿Y qué va a hacer que tus relaciones económicas se mantengan para el largo plazo? Entonces, yo estoy un poco del lado de Charlie Munger. Sí, creo que pues a China no le conviene separarse del mundo o amenazar a los inversionistas internacionales. A final de cuentas no ganan nada al hacer eso. Pero pues han estado poniendo difícil que se confíe en ellos. Y entonces pasemos a ver
ver qué fue la información que hizo que estas empresas subieran tanto en su valuación en un par de días, así como ingresos récord en ETFs de China en estos últimos días. Pues bueno, se avisa que se está concluyendo con las investigaciones que se tenían por sobre Didi, esta empresa que es un competidor de Uber, de cual pues Uber también tiene acciones de Didi o es dueño de un porcentaje de Didi. Entonces, cuando esta empresa salió a la bolsa de los Estados Unidos, había muchísima emoción por sobre esta empresa y las acciones no dejaron de caer. No solo eso, el gobierno chino llegó a investigarlos por estar divulgando información privada de China al exterior o a otros países. Entonces, hay un tema complicado que se dice ya se está concluyendo. ¿Qué más pasó? ¿Qué vimos en estos días que hiciera que volviera a subir estas acciones de manera tan agresiva? Pues bueno, el miércoles se validaron o se dieron permiso a 60 nuevos videojuegos en China, a que se publicaran 60 nuevos videojuegos. Esto después de que en mayo se aprobaron 45 nuevos videojuegos y de que en abril se aprobaran 0 nuevos videojuegos. Entonces vemos la tendencia, se nos están diciendo que se están concluyendo las investigaciones por sobre una empresa pública como lo es Didi. No nos quitan las amenazas de que puedan quitarlas de los Estados Unidos, de que puedan deslistarlas, pero pues se está aflojando, vemos que el cuello de botella se está abriendo un poco por sobre estas regulaciones que el gobierno chino tiene sobre estas empresas. Los 60 videojuegos, después de tener 45, después de haber validado 0 videojuegos, pues vemos que ahí se están relajando también. Pero hoy vuelven a caer las acciones. Las acciones de Alibaba caen en aproximadamente 7%. ¿Por qué? Bueno, porque sale un regulador a desmentir esta expectativa o estos rumores que había de que Ant Financial, este brazo financiero de Alibaba, iba a salir como IPO, iba a salir de manera individual. Bueno, esto ya se desmintió, no hay planes para esto, lo cual tumba las acciones. Entonces sí, vemos que los reguladores han estado aprobando algunas cosas y han estado relajando en otras, pero siguen estando agresivamente por sobre las empresas de China. Y esto hay que entenderlo, hay que tener cuidado. Así como decía Charlie Munger, de que él veía que las valuaciones en China para empresas de altísima calidad estaban muchísimo más atractivas que las de Estados Unidos, pues eso no quita los riesgos y eso no elimina que estén justificadas estas valuaciones tan ajustadas por el tema de la percepción de incertidumbre que hay por sobre estas empresas. Y entonces, ¿qué opino yo? Aproximadamente hace un año y medio yo tomé la decisión de tener aproximadamente 10% de mi portafolio en China, porque con eso es con lo que me siento cómodo, porque tengo un horizonte de inversión a largo plazo, porque estoy esperando a que esa economía siga desarrollándose y que sí permitan que haya globalización, que sí permitan que mejoren las relaciones que haya entre Estados Unidos y China, o por ejemplo entre Europa y China. Actualmente hay tensiones y sí, no esperábamos que sucediera lo de Rusia y Ucrania. Es complicado, el ambiente es complicado, pero no porque veamos buenas noticias quiere decir que podamos justificar nuevas inversiones en China. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues sí, invertir en China conlleva muchos riesgos y si no estás dispuesto a tener estos riesgos en tu portafolio cuando las acciones estaban cayendo, pues no estés dispuesto a correr estos riesgos cuando las acciones están subiendo, porque los riesgos siguen ahí, son los mismos. Nadie nos asegura que el gobierno de China no vaya a cambiar de opinión el día de mañana. Por eso limito mi posición de inversión en China, pero otros inversionistas que no estaban dispuestos a invertir en China anteriormente, pues no porque suban las acciones quiere decir que sea una oportunidad para ellos. Las oportunidades están donde nuestra aversión al riesgo nos permite invertir y donde nuestras expectativas futuras se puedan cumplir con el riesgo que nosotros estamos dispuestos a correr. Entonces esto me lleva a concluir por sobre la parte de China, que si ya estabas dispuesto a invertir en China, son muy buenas noticias para nosotros y podemos ver que nuestras inversiones comienzan a recuperarse o comenzamos a ver algo de positivismo por ahí, que el gobierno chino está empezando a abrirse un poco más a por sobre todo ese negativismo y toda esa regulación que estaba apretando a nuestras empresas, a sus ingresos y a sus utilidades. Pero esto no cambia absolutamente nada acerca de los riesgos que tienen. Esto no nos asegura que el gobierno chino vaya a continuar con esta tendencia. Ya lo vimos. De un día a otro pasan a desmentir los rumores de que Ant Financial vaya a salir como IPO, cosa que se había planeado en 2020. Después el gobierno chino la canceló, no aprobó esta salida a bolsa. Y bueno, vemos que el gobierno chino puede hacer lo que quiera, cuando quiera, decir lo que quieran, cuando quieran, sin importar lo que vayan a pensar los inversionistas. Entonces, más allá de que vaya a salir muchísimo más contenido, de que se vaya a hablar muchísimo más de China, si tú no estás dispuesto a correr estos riesgos, mi opinión es que no cambies tu estilo de inversión por lo que está sucediendo en el corto plazo. Piensa a largo plazo y qué es lo que va de acuerdo contigo. Pero tengo que decir que nada de esto es una recomendación y aunque puedo estar equivocado, yo estoy aquí para compartir únicamente mi opinión y que cada quien tome sus debidas decisiones. Ahora, el invierno del marketing digital es de lo que se ha estado hablando. Se ha estado diciendo que el marketing digital va a tener o va a llegar a tener ciclicidad. El tema es que la ciclicidad del marketing digital pues es en crecimiento. Entonces, si
vemos una gráfica de ciclicidad y vemos que es de crecimiento, pues cada vez que el ciclo disminuya, vemos que acabamos en un punto más alto, lo cual es beneficioso para estas empresas porque el marketing digital va a seguir aumentando en los próximos años. Aunque nos encontremos en un pequeño ciclo negativo, aunque nos encontremos en una pequeña bajada del ciclo, pues esto no justifica que a largo plazo estas empresas no vayan a seguirse desarrollando y vayan a seguir mejorando, respaldadas con una industria que se sigue desarrollando y que sigue creciendo. Entonces se habla de la recesión. ¿Qué puede pasar con la recesión? La recesión va a hacer que caigan los ingresos de todas estas empresas. La recesión va a hacer que estas empresas ya no tengan éxito. Pero la desaceleración económica que sucede en las recesiones no son tan negativas como mucha gente plantea. Y sí, el desempleo aumenta. Y sí, muchas personas sufren. Pero estas empresas que tienen crecimiento y que se encuentran en industrias tan sólidas con buenos balances generales no suelen sufrir tanto. Y al menos Facebook y Google, por ejemplo, no tienen ese riesgo de quebrar. Al menos no en estos próximos años, haya o no haya una recesión. ¿Y por qué? Bueno, porque las contracciones económicas tienden a ser muchísimo menores de lo que la gente plantea en los comentarios. Muchos dicen, ¿y si llegan a caer 50% los ingresos de estas empresas? ¿Y si la recesión hace que la contracción económica sea de un 50%? Pues no sé qué están soñando o qué están pensando o dónde vieron el caos del fin del mundo. Pero es que las contracciones más fuertes, por ejemplo en 1945, fue de un 11% para la economía. Y aunque sí hubo un desempleo altísimo, pues esto no acabó con el mundo. Y las empresas, al final de cuentas, las que se encontraban en buenas industrias y tenían buenos balances generales, pues fueron exitosas al salir de la recesión. De hecho, las recesiones tienden a ser oportunidades para que las empresas más fuertes se vuelvan muchísimo más rentables, se hagan más eficientes y puedan hacer adquisiciones de otras empresas pequeñas que pues no tienen esa misma suerte. Así como en 2008, la contracción, a diferencia del 1945, fue de 4.3%. Vemos que fue la gran recesión, una crisis financiera enorme, con más de 10% de desempleo. ¿Y qué pasó con ese 10% de desempleo? ¿Qué pasó con esa gran contracción? Se justificó o se vio reflejada en un 4.3% de contracción, cosa que veríamos reflejada por sobre los ingresos de nuestras empresas. Y entendemos que, ok, si hay una contracción del 4.3%, pues podría haber un impacto por sobre los ingresos de Facebook o por sobre los ingresos de Google de a lo mejor un 20% menos de anunciantes en estas plataformas. Porque lo primero que se va a afectar, probablemente lo primero en lo que vas a recortar, pudiera ser que sea en todo ese marketing que estás haciendo. Yo no estoy tan de acuerdo, creo que puedes recortar en otras cosas antes que recortar en tu marketing, porque tu marketing pues hace que se mantengan tus ventas, pero si no está ahí, si el consumidor no está comprando, lógicamente tendrás que reducir en tu marketing de quieras o no. Entonces, una contracción del 4.3% que se pudiera reflejar en los ingresos de Facebook o en los ingresos de Google como una contracción del 10 o al 15 o en un caso extraordinario hasta el 20%, sería ahí donde podríamos empezar a considerar si es que estas acciones o es que estas empresas están cotizando caras. Imaginémonos o veamos los números reales. Si estamos comprando a Google con un PER de 20 y pues estamos hablando de que se contraen los números un 20%, las utilidades se contraen un 20%, estaríamos hablando de que estamos pagando un PER de 24 veces las utilidades de Google en escenario de recesión, ya después de esa contracción. Si volteamos a ver Facebook, que cotiza aproximadamente a un PER de 15, y volteamos a ver que caigan sus ingresos un 20% y sus utilidades también contesten con un 20% de caída, entonces estaríamos hablando de que Facebook, estaría cotizando aproximadamente un PER de 18. Y si volteo a ver las valuaciones históricas, siguen estando a valuaciones baratas y siguen teniendo expectativas de crecimiento por sobre esa industria a largo plazo, aunque en el corto plazo estén en un ciclo negativo, en una parte negativa del ciclo económico del marketing digital. Entonces, inversionistas, me llevo a preguntarles a ustedes. Yo sé que muchos de ustedes están hablando de este escenario tan pesimista y que me han dicho muchos de ustedes que invertir en Google en estos momentos y invertir en Facebook en estos momentos es un gran error y que podrían caer muchísimo más. Y yo no voy a decirles que estas acciones no pueden caer muchísimo más. Sería aceptable ver que estas acciones caigan un 30 o 40% más porque el mercado es impredecible, porque el mercado al final de cuentas tiende a ser irracional. Pero eso no quiere decir que no sean una oportunidad ya en este momento y que a largo plazo vea una relación de riesgo-beneficio muy favorable para mí. Para mí ya cumplen con mis expectativas, invertir en Google en un PER de 20 actual, cumple mis expectativas y tiene el margen de seguridad que yo necesito para decidir invertir en ella, aún y si llegamos a ver una recesión en este siguiente periodo, estos próximos años, en estos próximos trimestres, porque ya la estoy comprando a un precio en el que me gustaría mantenerla aún y si cae de precio. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿habían considerado
lo que es en realidad una recesión, lo que es en realidad el impacto que tendría por sobre tu empresa una desaceleración económica, una contracción económica, una caída del 4.3% en el PIB. Era algo como lo que tú esperabas, porque yo veo que en los comentarios las personas no esperaban una caída, una contracción del 11%, que fue lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, una de las épocas más complicadas para los Estados Unidos de los últimos 100 años. Entonces, si ya vieron que las contracciones no son tan grandes y tan catastróficas como esperan, pero que sí impacta por sobre los consumidores y que aumenta el desempleo fuertemente, deberías de prepararte tú más que preparar tu empresa. ¿A qué me refiero? Pues bueno, entonces un fondo de emergencias que cubra 6 meses de tus gastos, además de tus inversiones, sería lo ideal, sería la forma en la que te puedes preparar para una recesión. No siendo pesimista y mencionando en cada momento que la recesión va a ser enorme y que todos se tienen que proteger, pero que tú vas a poder aprovechar comprando otras empresas. Como ese comentario que se hace tanto, de que cuando vayan a caer los precios de las casas, porque llegue la recesión enorme, pues todos los millennials van a tener oportunidad de comprar casas que no les alcanzaban anteriormente. El tema es que ellos no están considerando que probablemente en una recesión ellos puedan ser o van a tener la probabilidad de ser 1 de cada 10 de los que pierda su empleo, dando así paso a que no tengan esa oportunidad de comprar una casa cuando haya una recesión y de invertir todo el dinero que pensaban invertir, porque pues tendrían que preocuparse por cubrir sus gastos primero. Entonces la forma para poder dejar de ser pesimistas es estar protegidos y estar invirtiendo con un horizonte de inversión de largo plazo, pero primero hay que cuidarnos a nosotros mismos y nuestras finanzas. Y esta mención rápida que quería hacer por sobre lo de la inflación es lo que estamos viendo con la desaceleración natural en la subida de los precios. Y pues teníamos esperado que la Fed tumbara el consumo, pero vemos que el consumo se está normalizando por sí mismo. Vemos que grandes empresas como lo son Target y Walmart, que se inventariaron muchísimo, que aumentaron el ritmo de sus inventarios en un 30% el año pasado, pues ya están sufriendo las consecuencias. Ya están viendo que el consumidor no está tan fuerte como lo estaba antes ni como ellos lo esperaban, y nos hacen reajuste tras reajuste de sus expectativas. Y al final en lo que esto se traduce es en costos, en precios más bajos para el consumidor. ¿Por qué? Porque están sacando estos productos con fuertes promociones, vendiendo las cosas en descuento, bajando sus márgenes y al final dándole el precio al consumidor o permitiendo que el consumidor compre a un precio de descuento a comparación de lo que anteriormente se esperaba. Y aunque esto no es generalizado y aunque solo lo estamos viendo actualmente en ciertas empresas, todavía no podemos cantar victoria y decir que la Fed logró controlar el mercado, logró controlar la demanda, diciendo que subirían las tasas y que no tendrían miedo de seguirlas subiendo, de no controlarse la inflación, pues esto fue suficiente, sin necesidad de ir subiendo las tasas. Vemos que ya hay en ciertas partes de la economía en la que el consumo se está deteriorando. El tema va a volver a ser el mismo de antes. ¿Será que la subida de tasas y la disminución en consumo no será suficiente? Porque el problema real está en el costo de las energías, en el costo de la logística, está en todo ese cuello de botella que se tiene actualmente por sobre la cadena de suministros. ¿O será que en realidad sí habrá un impacto? Sí veremos que los precios de las cosas empiezan a bajar, sí veremos que la demanda se normaliza y que la Fed va a poder cambiar de opinión, va a poder decir, ya no tenemos que ser tan agresivos, porque así como vemos que Target y Walmart están bajando los precios de sus productos, ya la inflación se está normalizando por sí sola, lo que esperábamos anteriormente, por eso nos esperamos tanto a subir las tasas. Pero una vez que vimos que no se estaba normalizando, tuvimos que decir que las íbamos a ir a subir, y antes de que continuáramos con nuestro plan de subida de tasas, el mercado se normalizó. Entonces pudiera ser que tengamos esa suerte, pudiera ser que la Fed ya haya logrado, nada más hablando, controlar al mercado. Yo no lo veo así, sí se necesitan las subidas de tasas de acuerdo a lo que yo estoy observando, y sí vamos a necesitar que se enfríen más ciertos sectores, como lo es el sector de las viviendas en los Estados Unidos, el sector de bienes raíces en los Estados Unidos, que sigue sumamente elevado, y con el tiempo que se normalice el precio de las energías, que es lo que está haciendo que muchos costos de muchos productos se aumenten, porque pues la logística no es gratis. Y vemos que Amazon, por ejemplo, sufrió eso y ahora están diciendo que van a bajar costos, y los costos que van a bajar, pues veremos si el siguiente trimestre fueron suficientes como para poder justificar mantener sus precios en Prime y poder hacer los envíos gratis, con el precio de los combustibles subiendo más que el porcentaje que ellos subieron sus ingresos de Prime. Entonces, inversionistas, mañana tendremos muchísimo más información. Hasta aquí les dejo este video. Estaremos pendientes de qué pasará con la inflación, pero sí es positivo esto que estamos viendo, que aunque la inflación no se está viendo del todo mejorar, aunque el costo de las energías están subiendo, pues hay ciertos sectores en la economía que ya estamos viendo se está normalizando en precios. La venta de los autos usados, ya no estamos viendo esa subida de precios, ya estamos viendo que se está normalizando ese mercado, después de que subió muchísimo, pero se está normalizando. Ya estamos viendo que Target y Walmart están bajando o ofreciendo promociones en muchos de sus artículos, pues porque ya no está justificada todo ese consumo y porque ellos están viendo que es demasiado caro mantener inventarios. Y antes era el inventario justo a tiempo, pero se volvió a inventario por si las dudas, por si es
es que sube la demanda, por si es que hay esto, y ya se dieron cuenta que eso no funciona y por algo lo dejaron de hacer. Entonces, inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo el video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren unir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.